Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula La fe produce milagros. Un milagro es algo que no tiene explicación, de ahí que es necesario la fe auténtica y verdadera para que se produzca. La falta de fe impide el milagro. En Marcos capítulo 6 versículos 3 al 6 leemos lo siguiente. Refiriéndose a Jesús, dice en sus contemporáneos: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, se burlaban de Jesús, decían: es un simple carpintero, hijo de María, y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas, conocemos bien toda su familia, viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. Hoy lamentablemente ocurre lo mismo. Muchos escuchan de Jesús, pero se niegan a creer en él. Esta es la raíz de todo pecado, despreciar el amor de Dios. Entonces Jesús les dijo y les dice a todos los seres humanos hoy: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y ahí surge la frase: nadie es profeta en su tierra. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner las manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y debido a la incredulidad, también hoy de la gente, tampoco puede hacer milagros, y el milagro más importante que Jesús quiere hacer es el milagro de la salvación que Él trajo a este mundo. El propio Jesús se asombra de la incredulidad de la gente, porque no valora la demostración de su amor al morir en nuestro lugar para librarnos de la condenación eterna. Pero, hermanos, la gran noticia es que Jesucristo, a través de su Iglesia, hoy sigue enseñando el camino de la salvación. Era una evidencia que ninguno de sus amigos de la infancia, ninguno de sus vecinos o vecinas creían en él, tampoco los religiosos de la época, los escribas y fariseos, creían que fuera el Mesías anunciado por los profetas. Jesucristo, en el tiempo que estuvo en esta tierra, estaba dispuesto a hacer milagros y señales, pero no pudo hacerlas por la incredulidad. Hoy también ocurre lo mismo. Él quiere manifestar su poder entre nosotros, haciendo también maravillas y milagros, pero solo puede hacerlos cuando activamos y ponemos a trabajar nuestra fe. La incredulidad, la falta de fe, impide los milagros. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dice a un padre con un hijo que tenía un mal espíritu: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Solo se necesita, hermanos, fe, creer en la palabra de Dios y todo será posible. Muchos quizás se pregunten, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, ¿cómo es que no pudo hacer milagros en su propio pueblo? ¿Cómo hoy muchos ven y reciben los milagros de Dios y otros, aunque se llaman cristianos, ni le ven ni reciben sus milagros? Aunque Dios es todopoderoso, no puede hacer nada si no se cree en Él, si no depositamos toda nuestra fe y confianza en Él. Él quiere hacerlo, pero nuestra incredulidad se lo impide, ata sus manos. Jesús, como hemos leído, se asombró de la falta de fe de sus discípulos y hoy también se asombra de nuestra falta de fe, no solo de los incrédulos, sino también de su propia Iglesia. La fe desata el poder de Dios para hacer milagros, la incredulidad ata ese poder. La inmensa mayoría de la humanidad, ante las preguntas ¿crees en Dios?, ¿crees en Jesucristo?, su respuesta siempre es un rotundo sí. El problema es que se cree de una manera religiosa. Sus contemporáneos decían creer en Él y creían que les enviaría Dios al Mesías prometido por los profetas.
como el libertador de la opresión romana que sufrían, pero no podían creer en aquel Jesús que en lugar de destruir a los romanos les hablaba de amarles y tener misericordia precisamente con sus enemigos y que les invitaba a seguirlo e imitarlo. Y no olvidemos que su camino era hacia la cruz. Esto ni lo podían entender ellos, ni tampoco muchos lo pueden entender hoy. Repasando la Biblia, vemos la cantidad de milagros que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, y si repasamos nuestra vida, también podemos ver la cantidad de veces que el Señor nos ayudó e hizo milagros con nosotros. La palabra de Dios hoy sigue enseñando lo mismo: crucificar nuestro egocentrismo, dando prioridad al avance del reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él, su palabra, también nos promete suplir nuestra necesidad, aún haciendo milagros si es necesario. El pensamiento humano no ha cambiado desde la época de Jesucristo, y hoy la humanidad sigue cuestionando que Dios exista, se sigue cuestionando su poder, negando incluso que la Biblia sea de inspiración divina. La Biblia, hermano, fue escrita por hombres, pero con la inspiración del Espíritu Santo. No es cuestión de tener una gran fe, hermanos, sino una fe sencilla pero robusta, tener la seguridad de que Dios puede hacer todo lo que promete. Solo es necesario creer y entonces recibirás el milagro. La fe ve lo invisible, toca lo intangible, o sea, lo que no se puede tocar, y se apodera de lo imposible. Todo es posible para el que cree. La fe mueve la mano de quien gobierna y dirige este mundo. La incredulidad la paraliza. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.